buenos días, queridos hermanos y hermanas, aquí desde Radio Amanecer. Una vez más, por la misericordia del Señor, estamos aquí con estos estudios que es verdad y vida. Así que bienvenidos, y como siempre queremos comenzar orando para que todo lo que hablemos y todo lo que hagamos pueda ser en el Señor Jesús. Señor Jesús, te amamos. Gracias por tu vida dentro de nosotros. Señor, en esta mañana te pedimos que nos limpie con tu sangre preciosa. Aún limpia nuestros oídos, limpia todo nuestro ser. Señor, queremos presentarnos delante de ti como un canal donde tú puedas fluir en esta mañana. Señor Jesús, ata al enemigo, enmudécelo y libera tu palabra, libera tu vida divina, Señor. Y aún te pedimos por todos los radioyentes, para que tú toques nuestros corazones, para que tú puedas, Señor, terminar con nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre, y pueda ser reemplazado por tu vida divina. Señor, impártete ricamente, por medio de las ondas, en esta mañana. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, la verdad que es maravilloso de que en esta mañana podamos venir aquí a la palabra del Señor. Hemos estado en una serie anteriormente muy rica, una serie muy disfrutable en cuanto a la obra de Dios, cuál era el propósito de Dios, cuál era el plan de Dios. Y la consumación fue de todos estos mensajes, la Nueva Jerusalén, que estuvimos hablando en cuanto a la mezcla de Dios con el hombre. Y ahora vamos a esta serie de bosquejo también, donde el título es Vivir en la comunión de la vida divina. Qué maravilloso de que hoy nosotros podemos ser aquello que podemos vivir en la comunión de la vida divina. Y esta comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y como vamos a leer unos versículos aquí ahora, la verdad que esto nos anima, que no solamente necesitamos tener esa comunión vertical con el Señor, sino que necesitamos esa comunión horizontal unos con los otros. Necesitamos que realmente el Señor fluya entre nosotros y que nosotros podamos ser un testimonio donde la gente pueda ver y cumplir la oración que realmente el Señor Jesús hizo en el capítulo 17. Padre, la gloria que me diste yo les he dado a ellos, para que ellos sean uno con nosotros. Y realmente Él oró ahí, diciendo, la gloria que me diste yo les he dado a ellos, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos puedan ser uno en nosotros. ¿Cómo podemos ser uno? Por medio de esa gloria divina, por medio de esa comunión. Así que vamos a arrancar, vamos a meternos en este bosquejo. Primero voy a leer los versículos, aunque estos versículos durante esta hora se repetirá veces, pero necesitamos que realmente se repita y que realmente se haga vida en nosotros. Entonces el tema principal de esta mañana es vivir en la comunión de la vida divina. Vivir. ¿Cómo necesitamos vivir en esa comunión? Entonces entramos en unos versículos. En 1 de Juan 1:2 dice, y la vida fue manifestada, y hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Estaba con el Padre, pero esa vida se nos ha manifestado y está dentro de nosotros. El 3 dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, os anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión no es de otra cosa, no es de fútbol, nuestra comunión no es de cómo está el tiempo, cómo está la política. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es nuestra común unión. Y por ahí viene la palabra de comunión. Qué maravilloso de que podemos hablar de este Cristo maravilloso. 1:4. Estas cosas, dice, os escribimos para que nuestro gozo sea cumplido. El 5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla.
dice 1:6, el versículo 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, lo único que podemos decir, dice, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero, dice el 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ya comentaremos este versículo. Necesitamos la comunión. Si no hay comunión, no hay luz, hay tiniebla. Pero nosotros, si estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. ¡Qué maravilloso! El 9 dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda injusticia. Es maravilloso. Así que entramos en el Romano, punto número 1, en el punto Romano 1, y dice así, necesitamos. Qué maravilloso de que el bosquejo comienza como que hay una necesidad. Necesitamos entrar en la experiencia de los aspectos vertical y horizontal de la comunión de la vida divina. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos que nuestra comunión sea tanto con los hermanos como con Dios. Si tenemos comunión con los hermanos pero no tenemos comunión con Dios, no es comunión. Si tenemos comunión con Dios pero no hay con los hermanos, no es. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, que está morando hoy dentro de nosotros. Dice que la comunión es el fluir de la vida eterna dentro de todos los creyentes, los que hemos recibido y ahora poseemos la vida divina. Ella está representada por el fluir del río de agua de vida, que es la Nueva Jerusalén. Y aquí podemos ver un versículo en Apocalipsis 22:1 que dice, y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle fluía. Qué maravilloso de que este río sale del trono de Dios y del Cordero. Este río que es agua resplandeciente como el cristal. Así que, querido hermano, es maravilloso. Primero de Juan 1:6-7 dice así, dice que revela que la comunión de la vida divina, tiene tanto un aspecto vertical como horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos tener esa vida, esa comunión con Dios y con los hermanos, hacia arriba y hacia la derecha. Es maravilloso de que hoy nosotros podamos tener comunión unos con otros. Es maravilloso de que nuestra comunión es vertical y horizontal. Por eso 1 Juan, el 1:2 dice, y la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos. Y no solamente hemos visto, sino que os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Así que lo que hemos visto, lo que hemos oído, os anunciamos también a vosotros, para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, verdaderamente, cuando digo verdaderamente, es que esa comunión es tanto vertical como horizontal con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El 6, si decimos nosotros que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, no hay comunión, mentimos. Dice así, y no practicamos la verdad. Pero si nosotros estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sin que si yo miro a un hermano y no puedo tener comunión, nosotros estamos en tinieblas, mentimos. Necesitamos tener comunión, tener esa comunión íntima con el Señor, y nos va a limpiar realmente, como dice dice, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo. Cuando hay esa comunión
en Cristo, dice que eso fluye entre nosotros y eso nos limpia. La comunión, el fluir, la corriente del Espíritu dentro de nosotros nos limpia, nos santifica, nos purifica, nos anima y nos alienta a seguir adelante unos con otros. En 1 de Juan 1:3 dice, y la vida fue manifestada, y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¡Qué maravilloso! Y nuestra comunión verdaderamente debe ser con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La letra A dice, el aspecto vertical de la comunión se refiere a nuestra comunión con el Dios triuno, y el aspecto horizontal de la comunión se refiere a nuestra comunión uno con otro. La letra B dice, la experiencia inicial de los apóstoles fue vertical, pero cuando ellos anunciaron la vida a otros, experimentaron el aspecto horizontal de la comunión divina. Ellos tuvieron esa comunión íntima con el Padre, pero después, al impartir esta vida, al compartir este Cristo rico y maravilloso, hubo esa comunión divina horizontal. 2. El versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Quiere decir que nosotros no practicamos la verdad. Este es el aspecto, realmente el aspecto vertical de la comunión. Señor Jesús, punto número 3 dice que el versículo 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos, me gusta la palabra esta, tenemos comunión unos con otros y otros con uno, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Cuando hay esta comunión, dice que realmente es el aspecto horizontal, de la comunión, unos con otros. Señor Jesús, no que realmente seamos 100% practicando esto, pero pedimos que tú nos introduzcas en esta realidad, en este vivir, en este fluir, en esta realidad de la vida divina. La letra C dice, es menester que nosotros podamos ver la relación entre los aspectos vertical y horizontal de la comunión divina. Punto número 1. Si uno no tiene la comunión adecuada con el Señor, es difícil que nosotros podamos tener comunión con otros creyentes de la misma manera. Si uno no tiene la comunión adecuada con los demás verticalmente, los creyentes, es difícil que nosotros podamos tener comunión con el Padre. Dice, esto se debe a que la comunión divina es una sola comunión, tanto la comunión vertical como la comunión horizontal. Queridos hermanos, Dios no puede ser burlado. Nosotros no podemos hacer la vista gorda. Necesitamos morir a nuestro yo, a nuestra vida natural, a nuestro ser caído. Esta comunión es la que necesitamos. El próximo mensaje de la semana que viene ya lo daremos y se titula ¿Cómo terminar con el viejo hombre? ¿Cómo terminar con nuestra vieja naturaleza, con nuestro ser caído? Pero primero necesitamos esta comunión. Si nosotros nos introducimos en este rico fluir, en esta comunión, todo lo natural en nosotros caerá. En Hechos de los Apóstoles 2:42 dice, y perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles. Y perseveraban. Necesitamos ser perseverantes en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles. Enseñanza y en la comunión de los apóstoles. En el partimiento del pan. Qué maravilloso. Que cuando hay esa comunión es cuando nosotros podemos partir el pan libremente, sabiendo que en ese pan todos nos vemos, que hemos sido molidos, hemos sido triturados, hemos sido mezclados con el aceite divino,
también ha sido introducida la sal para terminar con todos nuestros gérmenes, toda nuestra vieja naturaleza, y es horneado. Necesitamos ser transformados y conformados a Cristo mismo. Así que necesitamos permanecer en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban. Señor, haznos perseverantes, Señor Jesús. 2. Cuando nosotros no estamos en esta comunión de una manera práctica, estamos fuera del Espíritu, fuera del Dios triuno y fuera de la vida divina. Por eso Pablo dice en Romanos 8:6, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Es decir, que en nosotros hay 3 leyes. Está la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte, que está en nuestro espíritu. Está la ley de nuestra mente y está la ley de la carne, que está ahí. Entonces dice que nosotros necesitamos ejercitar nuestra mente para poner la mente en el espíritu, donde hay vida y hay paz. Pero inmediatamente en nuestro mismo ser está tanto la muerte como la vida. Y ahí donde esté nuestro corazón, va a estar nuestro tesoro. Así que si nuestro corazón está en el Espíritu, nosotros vamos a hablar las cosas del Espíritu. Hay aquí un versículo, 2 Corintios 13:14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, la gracia. Oh, qué gracia hoy debe ser impartida dentro de nosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ese Dios triuno como el Espíritu vivificante dentro de nosotros, practicando esa comunión. Por eso dice en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, ¿a qué? A la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nosotros hemos sido llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo. Filipenses 2:1 dice, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, sin algún afecto entrañable o alguna compasión, qué maravilloso. Dice que eso podíamos completar el gozo del apóstol. Necesitamos tener esa comunión del Espíritu. 3. Debemos tratar de tener comunión con otros creyentes hasta donde sea posible. Esta comunión divina no solamente nos corrige, sino que también dice que nos moldea e incluso nos reconstituye. Esta comunión introduce ese constituyente divino dentro de nuestro ser espiritual y causa un cambio en nuestro ser. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Necesitamos de verdad introducirnos en este fluir de vida. 4. La comunión también indica la idea de dejar a un lado los intereses privados. Nosotros no podemos tener intereses privados. Nuestro interés y nuestro desgaste debe ser totalmente para la comunión, la vida del Espíritu, para la edificación del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Así que nosotros tenemos que tener la idea de dejar a un lado todos nuestros intereses privados y reunirnos con otro con un propósito común. Así que por consiguiente vivir nosotros en esta comunión divina, esto significa que dejamos a un lado todos nuestros intereses privados y unirnos con los apóstoles y con el Dios triuno para que el propósito de Dios sea llevado a cabo. Y todo esto tiene que ser ahí permaneciendo en el Señor. Como decía en Hechos 2:42, me encanta este versículo, y perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Juan 1:3 es lo que decía el apóstol Juan aquí, es lo que hemos visto
lo que hemos oído, dice, os lo anunciamos también a vosotros, para que también vosotros podáis tener comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente debe de ser, hermano, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es maravilloso. Así que fiel es Dios, por el cual dice que fuimos llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dice en 1 Corintios 3:6, esta es la comunión, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, quien lo ha dado, ha sido Dios. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dice el 3:12, y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata y piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, dice que será pasado por fuego. A ver qué es lo que puede ser quemado. Pero si tú edificas con oro, con plata y piedras preciosas, que tipificando a ese Dios triuno dentro de nosotros, es maravilloso, de que será pasado por fuego, pero esos materiales no se queman, sino se purifica, se limpia más. La comunión divina es la realidad de vivir en el cuerpo de Cristo. 1. La razón por la cual el Señor no ha regresado todavía es porque nosotros los creyentes somos muy individualistas, somos independientes, somos muy dogmáticos, y por eso muchas veces viene la división y todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser entremezclados y comunión vertical y horizontal, y entonces ese cuerpo se edificará. Hay un versículo 22, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén. Y nosotros unánime tenemos que decir, ven, Señor Jesús. Qué maravilloso. 2. Al ser nosotros restringidos en la comunión divina, el cuerpo de Cristo es guardado en unidad, y la obra del ministerio continúa llevándose a cabo. Lo que hace es que todo vaya recobrando vida en la comunión. Necesitamos ser restringidos. No que estemos viviendo, practicando esto, pero lo oramos y el Señor nos lo está hablando en esta mañana para que nosotros podamos vivir en esta comunión, para traer a Cristo de regreso y muchas personas puedan ser atraídas a este Cristo, como decíamos primero en la oración del Señor Jesús. La gloria que me diste yo les he dado a ellos, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea. Queridos hermanos, nosotros tenemos que poner este mundo boca arriba, como se dice, patas arriba, para que realmente muchos vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque si mucha gente nos ven la comunión y ven ese amor y ese fluir de vida y ese disfrute, queridos hermanos, necesitamos realmente vivir en esta comunión y en este fluir. Dice en Efesios 4:11, dice así, y él mismo, no que venga yo, no, él mismo fue el que puso a uno como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros. Y dice el versículo siguiente, el 12, a fin, todos estos dones que Dios ha dado al cuerpo es a fin, dice a fin, me gusta esta palabra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Maravilloso. Dice, y toda alma viviente, dice, eso dice en Ezequiel 47:9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, dice, vivirá, y habrá muchísimos peces. Dice, y habrá muchísimos peces. Dice, por haber entrado a hallar esas aguas, y recibirán
sanidad. Y todo lo que entrara en este río será sanado. Así que este río es el fluir del Espíritu. Por eso dijo el Señor en el último y gran día de la fiesta: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua de vida. Todos los que somos introducidos dentro de este río, los peces se multiplicarán y fluirán. La comunión divina, la comunión de vida, el fluir interior de vida resulta en gozo, y que la luz de la vida resplandezca en nuestro interior y pueda gobernarnos interiormente. Maravilloso. Estas cosas, dijo 1:4, primero de Juan, os escribimos para que nuestro gozo sea cumplido. Y este decía Juan, es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Juan 1:4, el Evangelio, ya no primera de Juan, el Evangelio de Juan 1:4 dice: y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¡Qué maravilloso! 8:12 dice: y otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue jamás andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Segunda de Corintios 5:13 dice: porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para vosotros. Así que qué maravilloso de que hoy nosotros podamos estar disfrutando en este rico fluir de la comunión vertical y la comunión horizontal. Vamos a hacer un paro aquí un poquito, una canción, y seguimos ahí en la comunión, y seguimos ahora en el mensaje de la comunión de la vida. Como siempre, después de este paro, siempre damos un teléfono y un correo electrónico para que podáis pedir ese Nuevo Testamento que estamos enviando gratuitamente, sin compromiso, y una colección de 7 libros. Pueden llamar al número de teléfono 951-094-888, 951-094-888, o pueden escribir al correo electrónico evida4@gmail.com, evida4@gmail.com. También los estudios vida que están saliendo todos los días a las 6:30 y a las 11 de la noche tiene estos números de teléfono, y tiene también el correo electrónico ahí anunciándose para que puedan llamar y pedir este Nuevo Testamento, que tiene 9.500 notas. Es un Nuevo Testamento de estudio con el texto original griego
algo tremendo y maravilloso para ayuda para la edificación del cuerpo. Así que seguimos aquí ahora con el punto Romanos 2, y es maravilloso de que hemos estado hablando en cuanto a la comunión vertical y a la comunión horizontal, cómo el Señor nos ha llamado y cómo el Señor quiere que nosotros entremos. Y ahora el capítulo 2 entra en lo que es la práctica, ¿no? Y dice así: necesitamos entrar en la experiencia. Necesitamos entrar en la experiencia de los dos aspectos de la comunión divina por medio de los dos espíritus. La letra A dice así: necesitamos. Qué maravilloso que aquí la palabra necesitamos. Oh, y es verdad, yo tengo que decir, Señor, necesito entrar en esta realidad, entrar en esta práctica. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Señor, yo quiero entrar en esta rica comunión para la edificación de tu cuerpo. Es maravilloso. Necesitamos, dice, entrar en la experiencia del aspecto vertical de la comunión divina mediante el Espíritu Divino, mediante el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13:14, el versículo que hemos leído antes, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Es decir, que está dentro de nosotros. Esto es algo maravilloso. Segunda de Corintios 4 dice, 4:22, el Señor esté con tu espíritu, la gracia esté con vosotros. Es maravilloso de que esa gracia hoy es Cristo mismo impartido, forjado y mezclado dentro de nuestro espíritu. Maravilloso. Por eso Él vino lleno de ¿qué? De gracia y de realidad. Y dice el versículo 16, y de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Maravilloso. Punto número 1, aquí dice, el Espíritu mismo es la comunión, porque la comunión es el fluir, la corriente del Espíritu. Esto es como decir la corriente de la electricidad, es sencillamente la electricidad misma. La corriente de la electricidad es la electricidad, el movimiento. Es maravilloso de que hoy ese Espíritu está en movimiento. Señor Jesús, de la misma manera, la comunión del Espíritu Santo mencionado en 2 de Corintios 13:14 es el Espíritu en movimiento dentro de nosotros, como la gracia que es Cristo mismo en nosotros, disfrutado en nosotros, y el amor de Dios es Dios mismo como gustado, saboreado por nosotros, y la comunión del Espíritu es el Espíritu mismo que se mueve dentro de nosotros. Oh, esto es maravilloso. Lo repito este versículo otra vez, la gracia del Señor Jesucristo. Eso está, hermano, en 2 de Corintios 13:14. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. La ve. Necesitamos entrar en la experiencia del aspecto horizontal de la comunión divina, realizada por el Espíritu humano en nosotros. Por eso en Filipenses 2:1 dice, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, sin algún efecto entrañable, dice, y alguna compasión, todo esto es mediante esta comunión que el Señor desea que haya en nosotros. Dice en Apocalipsis 1:10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Oh, y oí estaba en el Espíritu. Necesitamos permanecer en el Espíritu para poder oír esta voz y volvernos realmente al Espíritu y permanecer en Él. 1. Si nosotros queremos tener la verdadera comunión horizontal unos con otros, nosotros necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Tú puedes decir, ¿cómo nosotros podemos ejercitar nuestro espíritu? El apóstol Pablo le animó a Timoteo diciéndole, ejercítate para la piedad. Hay un ejercicio
Un ejercicio que es el ejercicio, como dice que el ejercicio corporal, también hay un ejercicio espiritual. Cuando yo comienzo a invocar el nombre del Señor, Señor Jesús, te amo. Oh Señor, te amo. Tú eres maravilloso. Oh Señor, límpiame. Señor, quiero volver todos mis pensamientos a ti. Comenzamos a ejercitar nuestro espíritu. Primera de Timoteo 4:7 dice Pablo a Timoteo, desecha los mitos profanos y de vieja, dice, y ejercítate para la piedad. Desecha, pero para eso necesitamos desechar los mitos, todas esas conversaciones viejas. Nuestros oídos tienen que estar consagrados, no puede ser un basurero que recoge todas las críticas. Nuestros oídos tienen que estar santificados para oír las palabras de Dios, para la piedad. Ejercítate para la piedad. Si nosotros ejercitamos nuestro espíritu, nunca hablaremos de una manera mundana, ni tampoco hablaremos de una manera negativa de los santos y de las iglesias, ni esparciremos chisme acerca de los errores o fracasos de otros. Cuando ejercitamos nuestro espíritu, la naturaleza de nuestra conversación cambiará debido a que nuestro espíritu es santo y nuestra conversación, nuestro vivir, nuestro andar, nuestro oír va a ser santificado y santo. Así que qué maravilloso es que nosotros podamos ser aquellos que ejercitamos nuestro espíritu, Señor Jesús. Segunda de Corintios 6:6 dice, en pureza, en conocimiento, en longanimidad, en bondad, en un Espíritu Santo, en un amor no fingido, en un amor no fingido. Qué bueno. La letra C dice, la comunión horizontal es entretejida con la comunión vertical. Esta comunión entretejida es la comunión verdadera. Nosotros necesitamos ser entretejidos. Esa comunión, como dice, por medio de las coyunturas y los ligamentos, para la edificación del cuerpo de Cristo y que fluya ahí los miembros funcionando para la edificación del cuerpo. Cuando nosotros tenemos comunión unos con otros de una manera genuina, ejercitando nuestro espíritu, nos sentiremos deseosos de orar y de tener contacto con el Señor, y esto muestra cuál íntima es nuestra relación que hay con nuestras relaciones tanto vertical con la comunión como horizontal. 2. Nuestra comunión horizontal con los hermanos nos introducirá en una comunión vertical con el Señor. Entonces, nuestra comunión, el Señor mismo nos llevará a tener comunión con los santos. Qué maravilloso. Por eso decía el versículo 7 de Primera de Juan. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, hay esa mezcla, hay esa comunión, hay esa unanimidad. Y la sangre, ese fluir de comunión, nos limpia de todo pecado. La comunión divina lo es todo en la vida cristiana. La comunión divina lo es todo en la vida cristiana. 1. Así como la corriente, hemos dicho antes, de la electricidad y la electricidad misma, la comunión de la vida divina, o sea, el fluir de la vida divina, la vida divina misma en movimiento y fluyendo dentro de nosotros. 2. Nuestra vida cristiana es una vida que consta de la comunión divina, Oh Señor Jesús, necesitamos de verdad introducirnos en esta realidad. Señor, yo quiero vivir esa comunión divina. 3. Los apóstoles dicen que deseaban tener comunión con los creyentes. Esta es la comunión horizontal. Luego los apóstoles dijeron que su comunión era con el Dios triuno. Esta es la comunión vertical. 4. Debemos tener comunión vertical. Dice, debemos tener comunión verticalmente con el Señor y al mismo tiempo tener comunión horizontal unos con otros. 5. Finalmente, en esta comunión divina, Dios mismo es entretejido entre nosotros. Y este entretejer es la mezcla misma de Dios mismo con el hombre. 6. Nosotros debemos comprender que cuando la comunión
desaparece, Dios también desaparece. Fuerte es esto, hermano. Cuando nuestra comunión desaparece, Dios también desaparece. Dios viene como la comunión. Señor Jesús. Y entramos al punto Romano 3. Punto Romano 3 dice, nuestra comunión se hace más profunda por medio de ¿qué? De la cruz. Necesitamos morir, necesitamos ser sepultados, ser reducidos a nada, a ceniza, Señor Jesús, para que Cristo lo sea todo. Nosotros no somos, Él sí es, Él debe ser en nosotros. Por eso necesitamos experimentar la cruz. La A dice, en todo el universo hay una sola cosa que quita todos los obstáculos entre nosotros y entre Dios, y esta es la cruz. La cruz quita todos los obstáculos porque ahí estamos clavados. Leeremos ahora el versículo de Romanos 6:6 cuando dice, con Cristo estamos juntamente crucificados. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Bueno, no, eso es Gálatas 2:20. Pero Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo. La B dice, hay una estrofa de un himno, dice la estrofa 6 de los himnos de 309, que dice así, comunión más honda viene por la cruz, comunión más alta por la cruz, dice, por su espíritu. Sin el espíritu y la cruz no podemos tener comunión verdadera. Sin el espíritu no podemos tener esa comunión verdadera. La fe. Las primeras himnas del himno 135 dice, sin la sangre y su limpieza no se puede unción tener. No se puede unción tener. Necesitamos esa limpieza, Señor Jesús. 1. Dice, la sangre es una clara señal de la cruz y el ungüento tipifica al espíritu compuesto y todo inclusivo. 2. Estos dos elementos se mencionan en Levítico 14. Dice que este pasaje de la palabra nos dice que había un leproso que representa a un pecador que no ha sido limpiado, pero que este ha sido purificado primero por medio de la sangre, que es el agua, y luego dice, sobre la base de la sangre se aplica el aceite, el ungüento, ese espíritu maravilloso. El Levítico dice 14:8, dice, el que se purifica lavará sus vestidos y raspará todo su pelo y todo su pelo. Dice, y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. El Levítico 14:16 dice, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Dice, y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, escucha esto, y se pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha, para que nuestro oír pueda ser santificado. Y también dice que se purifica, y también sobre el pulgar de su mano derecha, tipifica en cuanto a todo lo que tocamos, no solamente lo que oímos, sino aún lo que tocamos. Dice, y sobre el pulgar de su pie derecho, dice, encima de la sangre del sacrificio de la culpa. Quiere decir también el pie en cuanto a nuestro andar, nuestro oír, nuestro tocar y nuestro hablar. Señor Jesús, la sangre y el ungüento se aplica en el lóbulo de la oreja derecha del leproso, y en el pulgar de su mano derecha, y en el pulgar de su pie derecho. Y dice aquí, ahora tenía aquí puesto, dice, la oreja representa nuestra capacidad de oír la palabra de Dios, y la mano representa nuestras acciones realizadas a favor de Dios, y el pie representa el hecho de escoger los caminos de Dios. Muy rico esta ilustración, es muy edificante y muy animante. Necesitamos tener un oído, un tocar nuestras manos y un andar. La letra B dice, en términos espirituales, la lepra consiste en escuchar mal, en laborar mal,
el andar mal, debido a que somos leprosos, primero nosotros necesitamos ser limpiados con la sangre redentora de Cristo, y luego sobre la sangre necesitamos el aceite de la unción, fe. Finalmente, nuestra purificación se efectúa mediante la comunión divina del Espíritu y sobre la base de la sangre de Cristo, la cual nos limpia de todo. Por eso necesitamos realmente en la cruz terminar con nuestro viejo hombre, con nuestro yo, con nuestra naturaleza, con nuestro ser caído, para que podamos tener comunión horizontal y vertical. La letra D dice: la comunión divina es la impartición del mismo Dios triuno en nosotros. Hombre, que somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, lo cual hace que nosotros y Dios podamos hacer uno. La palabra griega traducida comunión, esto significa participación mutua, y esta participación mutua da por resultado la unidad. Qué maravilloso que este Cristo se está impartiendo en nosotros. Uno, en realidad la comunión es sencillamente la unidad. La unidad. Dios tiene comunión con nosotros, y cuando nosotros tenemos comunión con Dios, el resultado es que Dios y nosotros seamos uno. Dos, en todo el universo hay una gran unidad, y esta gran unidad es la comunión divina. Tres, el Señor desea hacer que todos nosotros seamos uno, así como el Padre y el Hijo y el Espíritu son uno. En Juan 17 oró para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así pues, la unidad de la Iglesia es parte de la unidad divina y de la Trinidad divina. Es maravilloso estos versículos. En Juan 17, 22 dice así literalmente: la gloria que me distes yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Maravilloso. El 21 dice: para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermano y hermana, yo de verdad, esto me quebranta. Nosotros necesitamos entrar en este versículo, orarlo, rumiarlo, que se mezcle con nosotros. Señor Jesús, lo voy a leer otra vez. Es maravilloso este versículo. Señor Jesús, Juan 17, 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 4. Finalmente la Iglesia y la Trinidad Divina es uno en comunión. Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré a él y me manifestaré a él. El 23 dice: y respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. Maravilloso. La letra E. Debemos experimentar la cruz a fin de hallarnos totalmente en la comunión divina. 1. Debido a que hay un obstáculo en nosotros con respecto a otros hermanos, nuestra comunión con él no es muy detallada. Puede ser que evitemos tener contacto con ciertos hermanos debido a los obstáculos presentes entre nosotros que se oponen en la comunión divina. 2. La razón por la que nuestra comunión dice que no es completa y los obstáculos permanecen en nosotros es que la cruz
está ausente en nuestra experiencia. Nosotros necesitamos vivir en esta experiencia de la cruz divina, viviendo, hermano. No puede haber obstáculo entre nosotros. Si queremos y deseamos y lloramos ardientemente para que el cuerpo de Cristo sea edificado, para que podamos ser uno, como dijo el Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, maravilloso. Juan 17, 20 y 21 necesitamos meternos en estos versículos. Así que maravilloso. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 3. Oh, Señor Jesús, dice, sin muerte no puede haber vida. Esto quiere decir que sin la cruz no es posible tener a Cristo. Además, sin Cristo tampoco es posible tener al Espíritu. Y sin el Espíritu tampoco es posible tener comunión. Así que necesitamos todo esto maravilloso en nosotros. 4. En Mateo 16, 24 el Señor Jesús le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, Él no te obliga, pero si tú quieres venir en pos, hermano, tú tienes que negarte a ti mismo. Dice, niega a sí mismo y tome su cruz y sígame. El Señor usó las palabras su cruz, la cual indica que a cada uno de nosotros nos corresponde una porción particular de la cruz, a fin de que nosotros podamos ser eliminados totalmente. Eliminados. Señor, elimínanos. Fulmíganos, Señor. Oh, que tú te seas infundido dentro de mi ser, Señor. Mateo 16, 24 lo dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. 5. En realidad, llevar la cruz es negar el yo, hacer morir el yo y aplicar la cruz de Cristo continuamente en nuestro yo. 6. A fin de que podamos tener la comunión horizontal, debemos negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos significa que dejamos de ser sensibles a nosotros mismos. Entonces, nunca nos ofenderemos. 7. Necesitamos que la experiencia de la cruz haga cada vez más profunda nuestra experiencia con la comunión divina. Por eso dice en 1 de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra injusticia. Señor Jesús. Así que, queridos hermanos, necesitamos realmente vivir en esta vida divina, en este rico fluir. Necesitamos morir a nuestra cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Señor, que esto ya no viva más yo, sino que sea tú el que pueda fluir a través de mí, Señor, y ahora lo que viva lo pueda vivir en tu persona maravillosa, para que sea tú el que fluya a través de cada uno de nosotros. Todo esto lo pido y lo deseo por cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, de todos los que han sido redimidos por el Cordero, que somos vasos que contenemos este tesoro para que otros puedan beber de este tesoro maravilloso que es Cristo. Estos vasos de barro que contiene este tesoro, para que la excelencia no sea de nosotros, del barro, sino de Dios. Así que, queridos hermanos, qué maravilloso. Voy a leer este himno 135, que es muy rico, y aquí ya termino hasta la próxima semana. Lo voy a leer. Dice el 1, dice: sin la sangre y su limpieza no se puede unción tener. Sin pasar por el Calvario no habrá Pentecostés. Si la sangre no nos limpia, no hay poder espiritual. Si queremos ser testigos, hoy la cruz hay que llevar. Dice: por la cruz, mi buen Señor, este es el coro, por la cruz, mi buen Señor, haz mi alma fallecer. Cualquier precio pagaré
para la plena unción tener. Si no se golpea la roca, agua viva no saldrá. El espíritu sin muerte no se manifestará. Si morimos hoy con Cristo, para todo asir perder, salvaremos a este mundo al vestirnos de su poder. Sigue al altar el fuego, no hay ganancia sin perder. Si no se ofrece el todo, nunca el trono se ha de ver. Dice así, dice, si hay un sacrificio vivo para Dios obedecer, se verá comprometido desplegando su poder. La última estrofa la leo, dice, hay que preparar los vasos, nosotros somos esos vasos, hay que preparar los vasos para aceite contener. Dice, al cavar por fe la zanja en la lluvia ha de verter. Solo el Jordán pasando la unción nos cubrirá. Bautizados en su muerte, la paloma bajará. Queridos hermanos, hay una más estrofa, pero ya tengo que terminar. Entonces, perdón, me despido hasta la próxima semana. Tendremos un tema muy rico, muy disfrutable, cómo terminar con nuestra vieja naturaleza, cómo terminar con nuestra naturaleza caída. Oh Señor Jesús, para que nosotros podamos tener esta rica comunión vertical y horizontal. Que el Señor os siga fortaleciendo, Él se siga impartiendo en vosotros y que podamos ser aquellos que traemos de regreso a Cristo por medio de que Cristo crezca en nosotros y nosotros podamos llegar a ser esa novia preparada para su Cristo, para el novio. Amén. Hasta el próximo lunes, si el Señor lo permite.